Muy buenas tardes a todas las personas que nos están observando hasta ahora en esta transmisión en vivo a través de Facebook Live en el canal de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. Es para mí un enorme placer y le agradezco a la asociación que me permita el día de hoy poder compartirles una charla referente al tema del marco normativo que rodea a las barras de fútbol en Colombia. También aprovecho, obviamente, para presentarme. Mi nombre es Harold Cárdenas, yo soy abogado egresado de la Universidad Libre de Colombia, especializado en Derecho Administrativo de la misma alma mater, y hoy día adelantamos un proyecto muy especial, muy bonito, que se llama Pajas y Fútbol. Literalmente se llama así, Pajas y Fútbol. Un canal donde adelantamos además, o dedicamos, como lo decimos en nuestro canal por lo general, temáticas relativas a nuestras grandes pasiones, que llamamos el fútbol, el derecho y la música. Esta transmisión nace como esa necesidad de poder entender y visualizar la importancia del fútbol en humanizar las relaciones entre los hinchas de fútbol y las instituciones legales contempladas en el país. Uno podría decir inicialmente, como lo hizo el señor Arrigo Sacchi, que para los que no conocen no es ningún jurista, no es ningún abogado, no es ninguna persona docta en la materia del derecho, sino es un docto en el fútbol. Arrigo Sacchi fue técnico del Milan de la década de los 80 y él alguna vez envió una frase que quedó para la historia de todos los futboleros: el fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes. Es decir, uno podría entrar a preguntarse en realidad qué connotación y qué importancia tiene el fútbol en una sociedad. Estamos en unos momentos, propiamente en los estados latinoamericanos, en donde estamos viviendo circunstancias sociales, jurídicas y políticas que podrían llamarnos a decir que el fútbol no genera ninguna relevancia, en el sentido de que no es necesario hablar de ello cuando existen circunstancias u órdenes o momentos de los sistemas latinoamericanos democráticos que, entre comillas, están en crisis. Entonces, la primera disquisición, y no jurídica, porque nosotros los abogados nos encanta hablar de los famosos problemas jurídicos, lo primero que tendríamos que plantear en realidad es: ¿el fútbol es tan importante como para dedicarle una charla que esté relacionada con el derecho? Es la primera pregunta que uno se tendría que hacer. Y si ustedes me lo permiten contestar, en mi sentido, es un rotundo sí. El fútbol rodea, embarca y denota cómo puede funcionar una sociedad a pequeña escala. Por eso la charla de hoy la queremos enfocar en ese sentido. Es necesario hablar de la sociología para poder entender e interpretar lo que ocurre con el fenómeno en Colombia y en el mundo. Un estadio de fútbol refleja en muchas ocasiones el movimiento de una sociedad, cómo funciona, qué actores confluyen y cómo se puede entender el fenómeno de la violencia. Entonces, lo primero que tenemos que realizar y entender es, o más bien, lo primero que tenemos que entender es cómo funciona una barra de fútbol, cómo funciona un hincha de fútbol y por qué de una circunstancia que en un primer, el divertimento de asistir a un estadio de fútbol, termina convirtiéndose en muchas ocasiones en circunstancias generadoras de violencia, generadoras de comisión de delitos, de contravenciones, en donde evidentemente está inmiscuido el deporte rey. Una vez podemos definir esos conceptos de lo que implica el barrismo, podremos analizar también el fenómeno de la violencia para asociarlo con estas barras de fútbol, para que luego podamos mirar cuál ha sido el tratamiento que el Estado le ha dado al fenómeno del barrismo en Colombia. En Colombia particularmente, pero también sabemos que hay personas de la asociación que no son colombianos, sino de otras nacionalidades, en donde sería importante que nos pudiesen aportar cuál ha sido la experiencia que se ha vivido en estos países. A algunos les parecerá, insisto, descabellado pensar que el fútbol
tenga tanta relevancia como para que hablemos de él. Yo voy a hacer una confesión, porque todo el mundo lo sabe. Yo soy un hincha acérrimo del fútbol, amo el fútbol, soy apasionado por el fútbol. Hace exactamente 10 años elaboré mi tesis de grado hablando sobre el tema de las barras de fútbol. Y en ese momento, bajo esas circunstancias, la gente preguntaba que yo por qué tenía que hablar de fútbol cuando no era relevante. Lo que la gente desconocía, por ejemplo, es que desde el año 1999 se vienen presentando unas violencias y unas dinámicas violentas alrededor del fútbol, y el Estado en casi 20 años, pese a que ha generado y ha producido normativas, se ha quedado rezagado de la evolución del fenómeno de la violencia futbolera. Por eso es importante hablar de ello. Entonces, empecemos hablando de un marco sociológico para entender el fenómeno del barrismo. Digamos, lo primero que hay que entender es el fútbol. ¿Qué es el fútbol como connotación sociológica? Hoy día nos podemos levantar, ni siquiera levantar un domingo. Usted durante la dinámica de lunes a domingo permanentemente está viendo partidos de fútbol. El fútbol hoy día está concebido como una mercadotecnia, como un producto que genera una serie de ganancias y de recursos a los equipos y a sus dueños. El fútbol tiene una tradición milenaria. Existen bastantes elementos para entender que el fútbol está concebido desde hace muchos años. Incluso, digamos, partiendo de una razón, si lo podemos manejar de esa manera, incluso partiendo de los años antes de Cristo. Existen referencias acerca de la existencia del fútbol en Japón hace más o menos 4000 años. Existen referencias de la existencia del fútbol en Grecia, en Roma, cuando se denominaba la práctica del deporte como la pila. Y más adelante se fue desarrollando el concepto de pila, pasó a llamarse pelota. Tenemos prácticas deportivas como el calcio, en donde anteriormente las regiones se enfrentaban en partidos en donde era ilimitado el número de jugadores y era entre pueblos. El fútbol tuvo una particular participación hacia los siglos XIII, cuando en Inglaterra se empezó a desarrollar el fútbol, obviamente de forma incipiente, pero era tal la popularidad del deporte que el rey Eduardo III tuvo que prohibirlo a través de un decreto real. Un decreto real que implicaba que era tal el nivel de violencia que generaba la participación en el deporte que se producían muertes y agresiones, mutilaciones, entre otras. Esa es la importancia del fútbol. No estamos hablando que el fútbol arrancó en 1863 como muchas personas piensan. ¿Y por qué refiero a esa fecha? 26 de octubre de 1863, en una taberna, la Freemason, en un pub de Londres, se recogieron por primera vez las normativas del fútbol como hoy día lo conocemos. El fútbol es originario de otra modalidad deportiva que es el rugby. El rugby, a diferencia del fútbol, se juega tanto con pies como con manos. En el fútbol se desprende esta práctica y se deja que solamente se practique con los pies. Obviamente, haciendo una excepción frente al arquero, que es el único que puede jugar con pies y manos. Es decir, que el fútbol está regulado desde 1863 bajo la composición de la primera organización llamada la FA, que es la Football Association. Hoy, si usted se levanta un domingo a ver un partido de la FA Cup, va a entender que ese es el torneo más antiguo de clubes, porque cuando nace la Football Association se crea la famosa Football Association Cup, que hoy día entendemos como la FA Cup. Entonces, el fútbol maneja toda esta serie de dinámicas, entendidas como una generación de identidad para las personas. Y aquí es donde empieza a desprenderse el tema. Ya tenemos en primer lugar entonces la identificación del fútbol. Podemos, digamos de manera somera, entender cuál es la práctica. Sabemos que en 1863 se concibe el fútbol bajo la reglamentación que conocemos actualmente. Obviamente ha sufrido una serie de modificaciones con el paso de los años. Empieza de esta manera
a mirar, pues vamos a empezar a mirar más bien a los que hacen el otro espectáculo, los espectadores, los aficionados de fútbol. Sociológicamente, el fútbol representa o me genera una identidad frente a mi equipo. Vamos a hablar de casos muy puntuales. Hay un clásico muy famoso en el mundo, que es el famoso clásico del Celtic de Glasgow contra el Rangers en el país de Escocia. Este clásico de fútbol está enmarcado por una circunstancia particular. Los escoceses crearon equipos de fútbol dependiendo de la composición, o más bien de la religión que practicara en su momento. Los Rangers son identificados en Escocia como el equipo de las personas que practican el protestantismo. En tanto, el Celtic es el equipo de los católicos. Y esa composición empezó a generar que ese clásico en particular se considere hoy día como uno de los clásicos más violentos en el mundo. No estamos hablando, escúchenme, de un Santa Fe Millonarios, de un Millonario Nacional, de un América Nacional, de un América Cali. Estamos hablando de uno de los clásicos en el continente europeo. Por razones de orden religiosa. Más adelante se juntarían cuestiones de orden político como la separación de Irlanda y en las dos Irlandas y todos los conflictos políticos que ahí confluyeron y que siguen confluyendo. Tenemos otro clásico en Egipto, el Al Jazeera contra les debo el gato, en donde se habla de temas netamente nacionalistas. Tenemos el clásico del Lazio contra la Roma, el famoso clásico de la capital italiana, con un componente también muy político. Benito Mussolini crea el Club Roma para una circunstancia muy particular. Querían que el poderío del fútbol del norte de Italia se acabara, y Mussolini lo que hace es que crea a la Roma, le pide a todos los equipos que se unan en un solo equipo que era la Roma. La Lazio se niega a eso y de ahí surge el famoso clásico italiano. Hablemos del clásico español, el Real Madrid-Barcelona, en donde surge evidentemente una identificación cultural, en donde por un lado está la cultura catalana, que no se siente española, y el Real Madrid, que representa todo el establecimiento. Junto a ello, todo lo que implicó en su momento la dictadura por parte del general Franco, que en todo momento se supo era un seguidor del Real Madrid. Entonces, si usted lo analiza, hace 15 días teníamos un clásico Barcelona-Real Madrid, el cual no se pudo disputar porque en estos momentos se estaban presentando serios disturbios en ese país por cuenta de un referendo independentista, y fue tal la connotación, o está la connotación de ese partido, que lo que se determinó fue aplazarlo por todas las consecuencias que podía generar. Entonces, eso evidencia que el fútbol evidentemente es un actor permanente en la sociedad, en el ánimo de la sociedad, porque cuando yo como aficionado voy al estadio, me identifico con una camiseta de uno u otro color, evidentemente puedo llegar a generar ciertas manifestaciones. En ese sentido podemos entender entonces que el hincha, el aficionado o la persona que va al estadio se identifica a partir de una serie de contextos con un equipo en particular. ¿Qué ha determinado la sociología también? Que el hincha se puede clasificar en varias categorías. Tenemos inicialmente, de acuerdo a textos que se han elaborado en Colombia y en la sociología, varias clases de hinchas. Hablemos del primer hincha, el hincha que se denomina el aficionado. El aficionado es la persona que asiste al estadio no de manera regular, sencillamente asiste de vez en cuando, va a un partido de fútbol, no le genera ninguna connotación si su equipo gana o si su equipo pierde, sencillamente entiende que ese es un espacio de entretenimiento, de divertimento, en donde va a observar su equipo. No va a pasar absolutamente nada más.
Si ganó X o Y, no le genera ningún problema. Por el otro lado tenemos al espectador. El espectador que asiste a un estadio de fútbol sí tiene un mayor arraigo frente a cómo concibe el fútbol. Se determina que el espectador es una persona pasional. Cuando ustedes, si han ido a los estadios de fútbol, puede ser en la ciudad de Bogotá, voy a hablar de Bogotá porque es el marco en el que yo he participado en fútbol, usted puede identificar al espectador porque es la típica persona que lleva un radio de fútbol, lleva su camiseta, pelea con el radio literalmente, pelea con los jugadores, generando a veces una serie de expresiones no muy adecuadas, pero digamos genera un desfogue en ese momento. Es la típica persona que escucha permanentemente programas deportivos, es la persona que le gusta estar informada, pero que entiende que la trascendencia de que su equipo figure o no figure o tenga un determinado rendimiento no va a afectar y no va a generar ningún problema de violencia. Entonces tenemos un aficionado y un espectador. Y luego viene un hincha, que sociológicamente está clasificado como un hincha, podemos llamarlo radical, y este hincha es un hincha que sí está, digamos, fuera de esa órbita que podemos denominar de normalidad. Este hincha concibe el equipo de fútbol como una persona, como un motivo, una razón de ser, casi como una religión, y predica ese amor por su equipo bajo cualquier circunstancia. Ese hincha es el hincha que si el equipo juega el miércoles, va el miércoles. Si el equipo juega el sábado, va el sábado. Si vuelve a jugar mañana domingo, vuelve a ir. Pero además maneja otras dinámicas. Si ve necesario viajar a otra ciudad, lo hace. Los medios muchas veces lo genera él mismo. En Colombia existe una tradición que todas las personas de las barras conocen, y es que hay muchachos que se van estableciendo, digamos, pidiendo que los vayan llevando de pueblo en pueblo hasta llegar a ver a determinadas ciudades a sus equipos de fútbol. Esto es lo que más o menos en el año 99 se empieza a entender como el fenómeno de las barras de fútbol en Colombia. Vamos a hacer un paréntesis. Muchas veces a mí me han preguntado de dónde proviene el término hooligan. La gente muchas veces desconoce qué es ese término hooligan. Edward Hooligan era un inglés, y Edward Hooligan era una persona que generaba muchos problemas, tenía varios llamados de atención, digamos, en la época. Desordenado, era el que permanecía, el borrachín del pueblo, el que permanecía en la cárcel, y frente al comportamiento de Hooligan, empezaron a relacionar el término de Edward, el apellido de Hooligan, con la denominación de hinchas rabiosos en un estadio de fútbol. El primer fenómeno de barras violentas se presenta en el Mundial de Inglaterra en 1966. Es decir, que el fenómeno del barrismo como cultura de violencia no es un fenómeno relativamente nuevo. Estamos hablando de más o menos 53 años. Exportado a los países latinoamericanos en primer lugar por la Argentina, en donde se empezó a migrar el fenómeno del barrismo. Llega a Colombia aproximadamente en la década de los 90, a mediados de los 90, se empiezan a crear las primeras barras de fútbol organizadas como, entre comillas, más llamadas barras bravas. Y aquí también es necesario hacer una claridad. Existen barras organizadas y existen barras como las que conocemos hoy, o las que de verdad, insisto, denominan mal barras bravas. Las barras organizadas por lo general tienen personería jurídica, tienen una serie de elementos distintivos, manejo de bombos, de claxon en algunos casos, trompetas y demás, en tanto que el fenómeno del barrismo de las laterales que conocemos en Bogotá empieza a manejar otros componentes como el papel picado, el saltar permanentemente y el empezar a generar una serie de cánticos que en muchas ocasiones están determinados a ofender al equipo rival. Entonces, bajo esa dinámica de mediados de los 90, Colombia no entendía el fenómeno del barrismo. En 1999, el diario El Colombiano por primera vez reseñó un problema de violencia en un estadio de fútbol.
cuando unas barras de Millonarios y Nacional se enfrentaron en el estadio Atanasio Girardot y se determinó por el alcalde de la época prohibir la asistencia de hinchas de Millonarios al estadio. Es decir, insisto, hace 20 años arrancó el fenómeno en Colombia de violencia en barras de fútbol. ¿Qué connotaciones empezó a generar esto? Como les decía, el estadio refleja cómo se compone muchas veces una sociedad. Insisto en el ejemplo, hablo particularmente del estadio Nemesio Camacho del Campín, que es el que nos corresponde a la ciudad de Bogotá, pero sé que esto pasa en muchas ciudades de Colombia y seguramente también pasa en los estadios de otros países. Se identifican las barras populares, que es a donde asisten las barras donde la, entre comillas, boleta es mucho más económica y en donde se condensan estas famosas barras de fútbol. Existen las barras orientales y existen las barras de occidental. Si usted lo analiza dentro de un componente socioeconómico, cuando usted asiste al estadio, determina que las barras populares, entre comillas, acceden las personas de un menor ingreso económico en un momento determinado, ¿sí? Las barras orientales podría definirse como la clase media de una sociedad y la barra occidental determina, entre comillas, una clase alta de la sociedad. Esas composiciones, que parecieran en un principio irrisorias, demuestran cómo se forma una sociedad. Y los niveles de violencia también demuestran cómo se forma una sociedad a través del fútbol. Usted en occidental, aunque lastimosamente debo decirlo, hace más o menos 2 meses se presentó un incidente muy feo por parte de un hincha de Millonarios, unas hinchas de Santa Fe, se produjo en la tribuna occidental. La tribuna occidental jamás genera, digamos, ese tipo de circunstancias donde presenten hechos de violencia. En oriental seguramente se siente una tensión, pero en las laterales evidentemente el manejo es otro. Entonces ahí se empieza a determinar y a discriminar este manejo o esta composición, digámoslo, demográfica en un estadio de fútbol. Entendido el fenómeno del hincha, ya tenemos entonces los conceptos del fútbol, ya vimos un pequeño repaso de la importancia del fútbol en la historia, ya estamos aterrizando e integramos a nuestros principales actores, que son los hinchas, bajo una clasificación muy sencilla: el aficionado, el hincha y el hincha radical. Ya podemos empezar a entender qué pasó en Colombia para que normativamente se diera esta evolución. Entonces, en el 99 se empiezan a presentar los primeros fenómenos de violencia, principalmente en la capital del país. Hubo 2 hechos que marcaron. Uno, la muerte de un hincha en el estadio Nemesio Camacho del Campín, en la tribuna de Santa Fe, con el América de Cali. Fue evidente porque se grabó por cámaras que los hinchas tenían y portaban en ese momento armas blancas. Se genera una agresión al interior del estadio, dentro de las mismas barras, y se evidencia ya, pues obviamente, que hay una problemática muy fuerte. Y posteriormente hay un hecho que es un partido entre Millonarios y el Deportes Quindío, en donde, por una pelea interna que existía en esa época entre las barras de fútbol, porque las barras de fútbol la empiezan a entender que tienen un poder no solo económico, sino que tienen un poder como grupo, se empiezan a generar unos factores de poder en donde se genera una pelea entre líderes de barras. Eso llevó a que por primera vez en Colombia se planteara la posibilidad de establecer un marco normativo que regulara el comportamiento de los asistentes a los partidos de fútbol en Colombia. El gestor de esa circunstancia en su momento fue la administración de Bogotá, que estaba en el año 2004. Y se expide un decreto, que es el decreto 164 de 2004, liderado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y que se conoció en el argot popular como Goles en Paz. Goles en Paz es la primera iniciativa que busca regular el comportamiento y manejar la sana convivencia en los estadios de fútbol del país. Goles en Paz fue un ejercicio que en su momento realizó una persona que pertenecía a la religión católica, un sacerdote, el padre Alirio López,
que sentó literalmente a los barristas para que empezaran a hablar de espacios de convivencia. Porque además el fenómeno del barrismo tiene otra connotación, y es que el fenómeno del barrismo se empezó a trasladar a la ciudad en unos espacios y empezó a generar unas fronteras invisibles que hoy día existen. Es sabido que en Bogotá hay localidades donde, si usted porta una camiseta, no puede ingresar al barrio, porque se determinan zonas que corresponden a X, Y o Z equipo. Entonces, vamos a hablar de la capital colombiana. En este caso sería Santa Fe, Millonarios, Nacional y América. Con una particularidad: Nacional y América no son equipos de la capital, no son equipos que jueguen en Bogotá, pero bajo la influencia de un tema masivo de televisión de finales de los 80s e inicios de los 90s, muchos hinchas bogotanos vieron en su momento a estos dos equipos como equipos referentes. Entonces se generan estas circunstancias y empiezan a generarse fenómenos tales como entender que por no ser equipos de la ciudad o de la capital generaban cierto malestar a los hinchas capitalinos. Eso aún se ve y se evidencia en muchos sectores de la ciudad. Entonces, bajo esa composición en donde los barristas, si no se, excúsenme la expresión, si no se mataban en el estadio, se mataban en los barrios, o en ciertas zonas de Bogotá, en donde se ponían citas para enfrentarse, empezó a entenderse que el fenómeno estaba generando unas olas de violencia increíbles. Porque además también se tenía una característica, y es que la mayoría de barristas, de acuerdo a la definición, están bajo una edad de 14 a 25 años. Las barras laterales, las barras que se componen o se entendían como barras bravas, las componían personas de esa edad, lo que generaba además una problemática mayor. Si un muchacho de 15 años apuñala o ataca con un arma blanca a otro muchacho de 15 años, ¿cómo tiene que actuar la legislación frente a eso? Porque es un menor de edad. Todas estas problemáticas se empezaron a plantear en los finales de los años 90 e inicios de la década del 2000. Entonces, Goles en Paz se convierte en ese primer laboratorio en donde se establece una participación activa, en este caso del gobierno distrital, a través de la alcaldía, de la secretaría de gobierno, y se empieza a hablar de la convivencia en los estadios de fútbol. A su vez, esto trajo otro fenómeno, y es que las personas que recurrían de manera asidua al estadio, no en son de violencia, empezaron a abandonar los estadios, porque empezaron a sentir que la violencia se había apoderado del fútbol, y eso empezó a generar también unos problemas económicos para los equipos. Vista esta situación, se generan estos laboratorios de paz, digámoslo, a través del decreto de Goles en Paz, y luego la ciudad de Medellín y de Manizales empiezan a replicar también este ejercicio, también bajo programas denominados de Goles en Paz o Manizales Hinchas por la Paz. Se convierten en ejemplos en donde se predica la convivencia y la tolerancia a partir del entendimiento de las diferencias que generan el ser de uno u otro equipo. Sin embargo, y pese a todo el fenómeno de violencia que se estaba viendo, el gobierno nacional no tenía una propuesta seria ni atacó en su momento el fenómeno del barrismo en Colombia. Solamente 5 años después, y después de muchos proyectos de ley que no fructificaron porque asumían que el fútbol y el barrismo no era una temática que estuviera acorde con los problemas de la sociedad, los problemas siempre no tenían, digamos, el trámite legislativo que esperaban y se quedaban sin poder expedirse. El fenómeno del barrismo se sigue incrementando en el país. Cada vez es más fuerte la influencia del barrismo, de las barras, y se presentan alrededor de casi, detallados judicialmente, casi 50 casos en donde hubo problemas de fenómenos de violencia, donde ya se empezaron a emitir condenas en contra de hinchas de fútbol por la comisión de delitos tales como homicidio, lesiones personales, hurtos,
daños en bien ajeno, obviamente y toda la serie de contravenciones que se pudiesen generar en su momento. Entonces, visto ese fenómeno, el gobierno entiende, el gobierno nacional de la época, entiende, más bien el Estado, no hablemos de gobierno, más bien el Estado empieza a entender la dinámica de regular. Hubo un fenómeno, un caso especial que también generó relevancia en el país, en el año más o menos 2008, unos hinchas están caminando, van hacia otra ciudad, cuando se presenta una situación en donde un grupo irregular los detiene en la vía. Al detenerlos en la vía, los detienen, les quitan todas sus pertenencias y literalmente les cortan el cabello. Entonces se empezó a entender también por parte de estos grupos irregulares, lastimosamente, que el fenómeno de las barras estaba generando problemas, porque las barras se encontraban en las carreteras de fútbol y se ponían a discutir, a pelear y a generar daños en esos momentos. Ley 1270 del año 2009. Este es un parangón importante porque a partir de esta ley se entiende y se empieza a regular todo lo atinente a la convivencia en los escenarios deportivos. La ley 1270 crea unos comités de seguridad y convivencia en donde se imparte o se obliga a las gobernaciones a tener que empezar a manejar y a establecer de manera estadística el fenómeno del barrismo social, y trae conceptos muy interesantes, porque esa denominación que les indiqué al principio del aficionado, del hincha radical, esa clasificación se ve hoy día en esta ley. Si usted ingresa a la ley 1270 de 2009, va a poder apreciar cómo se clasifica al hincha en Colombia a partir de un estudio sociológico. Entonces, el Estado cambia su mentalidad y surge una figura muy interesante que es hacia donde nosotros, digamos que es el propósito de la charla también, es hacer entender que el fútbol como espectáculo debe preservarse y que los hinchas asisten también y empiezan a participar bajo la denominación del barrismo social. Por primera vez se cambia la mentalidad. Se entiende que las barras de fútbol, que antes se denominaban barras bravas, hoy día se pueden denominar como grupos que están organizados, pero para contribuir bajo la égida de un barrismo social. Cuando la percepción estatal frente a este grupo cambia en ese sentido, genera que el barrismo ahora se trabaje de la mano con el Estado. Se empiezan a propender acciones de carácter social, en donde se visibilizan por primera vez a los hinchas de fútbol que como una comunidad, como un grupo organizado, empiezan a trabajar también a través de causas sociales. Evidentemente la violencia en el fútbol no se ha eliminado, no se ha terminado. Hoy día lastimosamente vuelve a estar muy presente. Hoy precisamente hablaba el ministro del Deporte sobre la preocupación que existe frente a la reincidencia de los fenómenos de violencia en el fútbol. Hace más o menos un mes y medio hubo unos enfrentamientos a las afueras del estadio Atanasio Girardot, en donde hinchas lastimosamente pues usaron armas blancas en la presencia de todos, bajo la aquiescencia lastimosamente de las autoridades que no pudieron hacer nada frente a ese fenómeno. La creación del Ministerio del Deporte también en parte está encaminada a poder regular estos fenómenos. Entonces, con la ley 1270-2009 se empieza este camino. Con el decreto 1267-2009 se reglamenta esta ley y el escenario nacional lo traslada al escenario local. Entonces, hoy día podemos hablar que además existen consejos locales de barras de fútbol. Es decir, entendemos que las barras bien organizadas se deben trabajar a través de consejos locales y que el Estado debe garantizar la participación de esas barras en los diferentes eventos en donde esté inmiscuido el fútbol. Hay ejemplos de consejos locales en la ciudad de Bogotá en donde las barras han podido sentarse
han podido hablar de las dinámicas que ocurren en su entorno, han podido identificar problemáticas y han hecho trabajos mancomunados. Hay muchas labores de tipo social, entre barras bogotanas, que hoy día participan de eso. Hay otros ejemplos importantes, como la ciudad de Manizales y la ciudad de Pereira, un clásico que en Colombia está catalogado como uno de los clásicos más violentos, entre el Deportivo Pereira y el Once Caldas. Dos hinchadas que son claves en este tema, es la hinchada o la barra del Once Caldas, conocida como el Holocausto Blanco, y por parte del Deportivo Pereira, los Lobos del Sur. Estas dos hinchadas anteriormente no podían encontrarse para absolutamente nada, pero hoy día a través de estos laboratorios de convivencia se ha podido empezar a hacer un trabajo social con las barras y han entendido la necesidad de confluir bajo el respeto de sus camisetas. También hace un llamado a la normatividad a otros actores de la sociedad para que entiendan la importancia que tiene el fenómeno del barril. Llama a los periodistas deportivos, si dentro de esos comités se crean, la necesidad de que exista la participación de periodistas deportivos, toda vez que se pudo identificar en su momento que uno de los problemas de violencia estaban asociados evidentemente a, digamos, podemos denominarlo de esa forma, los comentarios que incidían por parte de uno u otro periodista deportivo. Estas circunstancias hicieron que entonces se entendiera la necesidad que ellos también participaran. Se entendió que era necesaria la participación de la Fiscalía General de la Nación, toda vez que fijan las políticas para el tratamiento de los delitos en el país. Se entendió la necesidad de que debía existir el Procurador General de la Nación como un garante, el Defensor del Pueblo, las autoridades municipales, representantes de convivencia en el deporte y también los futbolistas que fueron llamados para que participaran en este sentido. Entonces podemos decir que con el decreto 1267 de 2009 se regula todo esto. Y obviamente se desprende el tema de la ley 1270 de 2009. Pero hay un elemento importantísimo que trae la ley 1270 de 2009, o más bien el decreto 1267 de 2009, perdón, y es que habla por primera vez de la necesidad de crear un observatorio de la violencia en el fútbol colombiano. ¿Qué es esto? El proceso político que ha vivido Colombia en los últimos años y la evidente circunstancia de los conflictos que hemos vivido por la naturaleza de nuestro conflicto colombiano ha hecho entender que parte de la posibilidad de mejorar como sociedad implica la verdad. Y en este decreto se establece por primera vez la necesidad de crear este observatorio en donde se contará la verdad acerca de hechos relacionados con la violencia en el fútbol. Es necesario que las barras de fútbol hagan un ejercicio en donde cuenten todas esas circunstancias en donde han ocurrido hechos violentos asociados al fútbol. Yo les voy a poner un ejemplo porque hace poco lo hablábamos con unos hinchas de unos equipos a los cuales estábamos intentando asesorar para poder crear la conformación del Consejo Local de Barras en una localidad en Bogotá. Y, digamos, dentro del estudio jurídico y el estudio sociológico del fenómeno que pasaba en esa localidad de Bogotá, yo le preguntaba a los hinchas, ¿cuál es el mayor impacto o cuál es el hecho que ha generado mayor impacto para que ustedes hoy día no se hablen con los hinchas del otro equipo? Y me refirieron que había sido un hecho violento en donde había perdido la vida otro hincha. Ellos venían en un proceso de concertación, de entender cuál era la dinámica, de respetar, pero lastimosamente en una noche un hincha asesinó a otro hincha. Y eso generó el rompimiento total de las relaciones de esas barras.
Lo que propone el decreto es, hagamos un observatorio en donde nos sentemos todos, en donde hagamos ejercicios de reparación, es decir, que el Estado entiende que es necesario contarnos la verdad, pedir perdón, hablar y reparar al otro. Eso es un punto fundamental que trae el decreto y que se parte obviamente a partir de la ley 1270 de 2009. Digamos, si bien está fijado en la norma, lastimosamente hasta el momento en la práctica no se ha establecido o no se ha podido poner en práctica el observatorio de violencia asociado al fútbol, pese a que es una determinación de orden legal. Entonces también queda para la audiencia que nos ve la posibilidad de empezar a fijar cómo trabajamos para eliminar estos fenómenos de violencia a partir de estos ejercicios de reparación y de verdad en estos observatorios. Esa es la dinámica que se viene manejando actualmente en cuanto a la legislación en Colombia. A mí me gustaría particularmente poder decir que somos un estado en donde tenemos particularmente una cantidad enorme de normas en donde se regula este tema, pero lastimosamente vemos que no es así. La norma es muy incipiente, el fenómeno del barrismo aún no se entiende como quisiéramos. Debemos entender que si bien deben existir controles, evidentemente, que tenemos figuras establecidas, como obviamente la legislación de nuestro Código Penal, debemos entender que el fenómeno del barrismo en Colombia abarca mucho más que eso. El fenómeno del barrismo refleja unas dinámicas sociales que deben atacarse en el buen sentido de la palabra y deben propender por mejorarse. Cuando entendamos eso y entendamos que el muchacho que va al estadio no es simplemente una persona que va a alentar sin ningún motivo, pues vamos a poder también cambiar la mentalidad. Es necesario advertir obviamente que la legislación también ha establecido unos controles al interior de los estadios, como el consumo de sustancias psicoactivas, porque además en el barrismo también se presentan otros fenómenos que la gente desconoce. Hay fenómenos de microtráfico, hay fenómenos de prostitución, porque es necesario decirlo, hay fenómenos de cuestiones muy organizadas que a veces las barras prefieren no se toquen por un tema de deporte. El Código Nacional de Policía finalmente también estableció, en el año 2016, estableció también una serie de normativas de comportamientos que debemos tener al interior de los estadios. Y es que la violencia empieza en circunstancias tan básicas como la siguiente: que usted llega al estadio y usted le toque llegar temprano porque sabe que si va a su silla, que le fue asignada a través de boleta, nunca la va a encontrar, porque la gente no respeta algo tan básico como entender que si mi boleta está marcada para sentarse en determinada parte, yo no lo hago. Entonces, desde ahí empieza un incumplimiento de la normatividad, pese a que está fijado. Ahora, la pregunta es, ¿bajo qué autoridad, quién tiene la autoridad en ese momento para poder determinar circunstancias tan básicas como esa? Hace unos meses escuchábamos a los presidentes de los clubes de fútbol con una suma preocupación porque la Policía Nacional en Colombia determinó que no iba a prestar más la asistencia de seguridad al interior de los estadios, porque bajo el argumento más bien que la seguridad la iban a proveer fuera del estadio y que eran los equipos los encargados de garantizar la seguridad a través de un equipo logístico al interior del estadio. Pero aquí también se presentan otras circunstancias que tal vez en otros países no acontezcan, y es que en Colombia los clubes profesionales de fútbol no tienen estadios propios. Por lo general los estadios pertenecen a los municipios y en tal sentido la responsabilidad, queda abierta la discusión, estaría en cabeza a mirar a quién le corresponde frente a estos hechos. Algún día decía un periodista que en Bogotá, particularmente por los fenómenos de violencia, se sanciona al cemento, mas no se sanciona a las personas. Y se empiezan todas las disquisiciones jurídicas o administrativamente quién está encargado o bajo quién recae la responsabilidad de los eventos de violencia que acontezcan en el fútbol. Entonces podemos decir
bajo estas circunstancias que he planteado, que el fútbol es evidentemente el deporte rey. Unos podrán decir, otros podrán decir que no. Yo particularmente creo que es así. El fútbol maneja unas dinámicas importantísimas. El mercado, el capitalismo que hoy día vemos alrededor del fútbol es una cosa impresionante. Hasta hace 5 años ningún futbolista estaba dentro de la lista Forbes como las personas que más dinero ganaran. Hoy día ya tenemos a 3 futbolistas. La dinámica del fútbol ha cambiado. Entonces, lo que empezó siendo un tema netamente amateur o de principiantes, hoy día se convierte como uno de los mayores mercados a nivel mundial en la generación de recursos económicos. El fútbol es una identificación de una sociedad. El fútbol me permite a mí afianzar lazos de identidad frente a una camiseta, frente a una ideología, o frente a cualquier circunstancia que me permita entender como mío una camiseta de un equipo de fútbol. El fútbol denota y ha evidenciado fenómenos sociales que ocurren en los países. En Colombia ha evidenciado fenómenos como el narcotráfico, ¿no? Si hablamos de la época de los 80s. En Colombia ha generado también, fue evidenciado la debacle del narcotráfico cuando equipos que evidentemente habían sido penetrados por estos dineros ilícitos se fueron literalmente casi a declaraciones de leyes de insolvencia porque los ingresos mal habidos tuvieron que salir. Entonces el fútbol refleja todas esas dinámicas que uno a veces no se llega a imaginar. Pero el fútbol también provee oportunidades como la enunciación o la expedición más bien de normas en donde buscamos regular y establecer una sana convivencia. Entonces, el ejercicio es un ejercicio largo en el sentido normativo. Podemos hablar, como les digo, inicialmente de 4 normas: Decreto 1264-2004, Ley 1270-2009, Decreto 1267-2009 y el Código Nacional de Policía expedido en el año 2016. Por lo tanto, resta demasiado ejercicio normativo para poder seguir entendiendo el fenómeno del barrismo en Colombia. Y un barrismo entendido como un barrismo social. Faltará mucho, seguramente, por hacer, pero digamos que inicialmente podemos entender esta relación de fútbol y de barras y de legislación en este sentido. Era necesario aterrizar una serie de conceptos sociológicos para poder entender la dinámica de un equipo, de unos asistentes a un partido de fútbol. Finalmente, podemos, a través de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, invitar a todas las personas que están participando a través de este Facebook Live en la generación de un grupo que pueda estudiar más a fondo el tema del derecho deportivo. El derecho deportivo como disciplina, una especialidad del derecho, hasta ahora está empezando a florecer. En Colombia estoy hablando, porque hay países que tienen una dinámica muy interesante. Países como España, países como Argentina han trabajado todo el tema del derecho deportivo de manera juiciosa. Entonces podemos manejarlo de esa manera y entenderlo de esa manera.